Buen día, gente de mi canal. Hoy lo que voy a hacer es cambiar un soporte de taco de motor de una Peugeot Partner. Como acá verán, fíjense que este soporte no ha perdido el líquido nada, porque estos son unos soportes hidráulicos, pero se ha vencido y el motor se fue hacia abajo. A lo mejor en el video no lo notan, pero esto tiene que estar más arriba. Fíjense que los topes, estos, prácticamente quedaron clavados contra los pasarruedas. Y esto tiene que estar más arriba y tener una separación, aquí y aquí. Entonces lo que voy a hacer es cambiar este repuesto. En el caso mío recién empezó la falla porque me empezó a hacer ruido, que supongo que el ruido es que pegaba esta parte metálica del tope, como ven ahí, contra este hueco de como sujeta motor. Yo dije pasarrueda, pero no, es como un sujeta motor. Este hueco, esta cuna que hicieron para sujetar el motor. Entonces cuando ponía algún cambio y demás y salía a bajas revoluciones del motor, me hace un ruido metálico que supongo que es el golpe este. Lo que hice fue comprar un taco. En este caso no compré un original porque no es algo, en realidad, a mi gusto, algo muy difícil de cambiar. Y como realmente salía casi el triple un original, compré uno de estos que me dijeron que anda muy bien, que es muy buena marca. Y bueno, vamos a probar colocando uno de este. A ver qué pasa. Esto lleva líquido adentro, pero el otro está aplastado, como aquí hasta la mitad. Entonces el motor se cayó bastante. Vamos a probar con uno de este y vemos qué resultado me da. Si no, cambiaré más adelante por uno original. Bueno, acá más o menos armé las herramientas que tenemos que tener. Esta estrella número T30 para sacar el viejo, aunque el nuevo no trae T30, después les voy a mostrar. Tubito 10 milímetros por las dudas que necesitemos para sacar el chapón debajo de la camioneta, 13 milímetros también para el chapón, 16 milímetros para los tornillos ahí del soporte del motor, un mango de fuerza, un alargue por las dudas y también llavecita 10 y 13 para lo que necesitemos. Lo primero que voy a hacer es levantar la moto, perdón, hago siempre videos de moto y me confundo. La camioneta para poder poner, en realidad en este caso un gato, yo lo levanto un poquitito más para poder sacar el chapón. Y le voy a dejar ese taco puesto, así me es más cómodo. Para sacar el chapón van a necesitar llave 10 y llave número 13. Yo les voy a mostrar aquí abajo, pero ustedes se van a dar cuenta. Tienen tres tornillos de 10 milímetros, uno aquí y otro allá. Y abajo vamos a ver si puedo llegar y les voy a mostrar que tienen dos tornillos número 13 atrás. Bueno, no sé si ahí lo llegan a ver, ahí tenemos otro número 13 y allá en el otro lado tenemos el otro número 13 también. Vamos a retirar esos tornillos y una vez que retiramos los tornillos de atrás y los tres tornillos para adelante, el chapón como que queda calzado aquí. Tenemos que sacarlo hacia atrás y sale el chapón. Bueno, aquí tenemos el chapón retirado y aquí tenemos la parte baja del motor. Lo que vamos a tener que hacer nosotros es con mucho cuidado soliviar con un taco y el gato el motor desde acá abajo, desde el cárter. Este cárter es de chapa, no hay problema porque no es de aluminio. Así que con mucho cuidado lo vamos a soliviar para levantarlo muy poquitito para liberar un poco el peso que está haciendo sobre el soporte o el taco que tenemos arriba. También, ya que estamos abajo, vamos a revisar el soporte inferior del motor a ver cómo está. Este realmente es complicado porque me parece que hay que sacar el semieje para cambiarlo, así que esperemos que este esté bien. Bueno, aquí como les dije ponemos un gato con una madera grande que apoye bien parejo en el cárter y vamos a levantar un poco como para soliviar y ver que arriba nos quede un poquitito más arriba el soporte del motor para poder sacar todo. Lo vamos a subir hasta observar que en realidad subió un poco el soporte y ya no está sosteniendo el motor este soporte. Bueno, ahora vamos a continuar desarmando. Bueno, ahí estamos, espero que en esta posición vean bien, porque fue lo mejor que pude colocar para que puedan ver correctamente. Vamos a desconectar allá, a ver si lo llegamos a ver con el teléfono. No, ahora lo voy a correr un poquito la cámara, así ven cómo desconectamos allí. Bueno, aquí hay una grampita de vacío, que esto nos conviene apretar acá con el dedo, se van a dar cuenta, y tirar. Esto lo vamos a sacar en realidad para trabajar más cómodo. Y acá también aflojan esta grampita. Esto lo hacemos para poder sacar esta cañería y trabajar más cómodo. ¿Ven aquí? Ahí. A ver, vamos a hacer foco.
y apretan esta grampita acá y al apretar esta grampita y tirar, desconecta. Bueno, eso por un lado. Ahora vamos a proceder a sacar con el tubito número 13 estos dos tornillos de acá para sacar este anclaje que cruza por acá arriba, que supongo que es un anclaje de seguridad por si hay algún problema para que el motor no se vaya a ir hacia arriba. Bueno, ahora con el mango y el tubo número 16 vamos a proceder a sacar este y este, que son esas tres tuercas. Yo ya la había preaflojado como para hacer un poquitito más rápido. Y acá en la punta tenemos otra, también número 16, que van a meter el tubito acá, espero vean, y lo van a poder sacar también. Sacamos también este, que es otro soporte que va sobre el motor. Bueno, ahí sacamos todo, el de la punta también, y ya verán, como ven, esto ya empieza a quedar suelto y el motor está independiente porque lo tenemos apoyado de abajo. El motor se mueve independiente y esto ya está listo para que lo saquemos. Y ahora vamos a sacar aquí, a ver esta manguera que molesta, a ver dónde la podemos poner para que puedan ver bien. Aquí. Bueno, y acá con 16 también vamos a aflojar este. Hasta ahora todo lo que aflojé, la verdad que no estaba muy ajustado, no hubo que hacer mucha fuerza ni nada. Yo voy a tratar luego de conseguir los torques que lleva, así los posteo, los pongo en un comentario en la descripción, si los consigo los torques para después ajustar bien con los torques correspondientes. Bueno, tuerca aflojada, salió fácil también. No las mezclemos por las dudas. Esta nos vamos a recordar que es la que va ahí. Bueno. Y ya vamos a tener listo esto. Ven que sale completo y suavecito porque ya el motor no nos está soportando el peso. ¿Está? Bueno, y ahora voy a ver por dónde lo puedo sacar. Así trabajamos cómodamente. Bueno, ahora voy a cortar y después les muestro para que no se haga tan extenso el video. Bueno, ahí está, falta un poquitito más y sale. Ahí y así sale. Bueno, aquí tenemos esta parte que va sobre el motor. Después vamos a limpiar muy bien todo. Y estos topes de goma que si están buenos, los dejamos también. Porque no cumplen una función de tope, no es necesario cambiarlos, tienen que estar muy rotos para cambiarlos. Y acá llegamos a lo que queríamos, al soporte del motor hidráulico. Bueno, aquí les voy a mostrar. Yo pongo esta estrella número 30 y no sale. Se me gira la goma y no sale. Así que ahora lo que voy a buscar es, porque esto viene una pieza, es como una copa grande donde tiene estas tres marquitas que tiene acá, estas tres estrías, donde lo enganchamos con una llave de media, con encastre de media y lo podemos sacar. Obviamente yo esa llave no la tengo, es muy específica de Peugeot, así que lo que voy a buscar ahora es algún sacafiltro o algo de eso para poder engancharlo en la vuelta acá de este soporte de motor, a ver si lo podemos aflojar. Bueno gente, ahí lo pude aflojar, procedí a darle un golpecito acá en una de las estrías. A mí no me gusta golpear las cosas, pero como en este caso lo vamos a sacar para cambiar, no habría problema, así que procedí a darle un golpecito ahí y enseguida aflojó. ¿Está? Y bueno, ténganlo en cuenta, si no hay que conseguir esa herramienta que es específica para esto, pero no la vamos a usar prácticamente nunca, una vez cada 50.000 kilómetros. Bueno, y desenroscamos el soporte del motor. Me olvidé de comentarles que este vehículo tiene 53.000 kilómetros y el taco de motor falló. Pero básicamente son 53.000 kilómetros de ciudad y a veces se usa con un tráiler que por ahí le genera mucho traqueteo al motor y por eso pudo haber gastado este taco más rápido. Después voy a revisar los otros, pero a primera vista parecían estar buenos. Bueno, aquí ya tenemos sacada esta pieza. Ven que no pierde aceite, no se reventó nada, porque esto en general, me contaban las casas de repuesto cuando fui a averiguar, se revientan y pierden el aceite y lo largan por acá. Este no perdió el aceite ni nada, pero si miramos con el otro, si comparamos, que era lo que a mí me decían, fíjense que está como vencido, como caído, la diferencia es enorme.
Y esto es lo que me hacía caer el motor. Y más aún cuando tiene peso. Así que bueno, vamos a colocar este y vamos a ver qué pasa. Yo a este ahora lo que le voy a colocar acá es Loctite azul para que no se vaya a aflojar. Y lo voy a golpear muy suavecito para no marcarlo, ya que no tengo la herramienta especial. Y bueno, antes de armar limpiamos todo. Ahora le voy a pasar un trapito. Lo mismo, está en muy buenas condiciones esta camioneta, pero le voy a pasar un trapito para que esté todo limpio. Y luego, en el sentido inverso, voy a armar. Bueno, como les dije, ahí limpié todo y le voy a poner un adhesivo de traba media, que es el azul. No vamos a dar la marca, aunque todos la conocen. Pero bueno, un adhesivo de trama de media azul. Esto, por más de que se afloje, nunca pasaría nada porque no se va a salir, imposible. Pero nos puede generar ruido. Entonces lo voy a poner con un adhesivo de traba media. Bueno, procedemos a enroscarlo en la misma posición que estaba el anterior, con la mano, y cuando hizo tope, ahora vamos a ver si no tenemos la herramienta correcta, como les dije, porque este tampoco tiene la llavecita estrella esa de arriba, pero igualmente esa llavecita estrella trabaja sobre la goma y tampoco la podemos ajustar. Esa llavecita estrella que trae el original, en realidad es para tener con esa llave estrella y poder ajustar la tuerca haciendo fuerza sin que nos vaya a girar acá y no vayamos a dañar el soporte del motor. Acá, bueno, como les dije, al no tener la herramienta, yo le voy a dar un golpecito en estas estrías que vieron ustedes para poder ajustarlo. No me queda otra porque no iba a salir a fabricar sino la herramienta por una única vez que lo voy a cambiar por 50.000 kilómetros. Bueno, totalmente ajustado, y ahora en el sentido contrario voy a continuar armando todo para ver qué pasa. Bueno, ahí estoy calzando nuevamente la pieza. Espero lo puedan ver. Y fíjense que ahora el soporte nos quedó más arriba. O sea que tenemos que seguir levantando el motor para que levante. Porque ahora la diferencia es enorme. O sea, lo caído que estaba esto, ahora que uno lo pone, se da cuenta de la gran diferencia que hay. Bueno, voy a poner las tuercas y voy a arrimar. Vamos primeramente a arrimar sin ajustar nada, porque tenemos que alinear bien el motor para que nos calce bien. Porque si no, la fuerza, si la subimos ahora con los tornillos, la fuerza la vamos a estar haciendo con los tornillos. Y fíjense acá lo lejos que estamos. Así que bueno, ahora voy a subir un poquito el motor para alinear bien todo. Bueno, ahí ya subí y alineé para poder, fíjense cómo se mueve el motor, para poder ingresar este tornillo y empezar a enderezar todo. Así que también seguimos arrimando los tornillos hasta encontrar el punto que esté la holgura justa, no haya mucho juego, para así después poder dar la ajustada final. Ahí seguimos arrimando y empieza a tomar la altura que tiene que tomar, la posición que tiene que tomar. ¿Está? No es un trabajo muy de locos, por eso no es un trabajo muy difícil, por eso opté por ponerlo a hacer, porque tal vez si lo tengo que llevar el mecánico es más el tiempo que tarda entre dejar, ir a buscar y demás, que hacerlo yo, ya que no es algo muy complejo teniendo las herramientas. Bueno, verificamos todo, que esté todo bien arrimado, la altura del motor y demás. Bueno, una vez que hayamos verificado todo, procedemos a empezar a ajustar, no muy fuerte, una primera ajustada para que arrime todo. Y así después también soltamos el gato y vamos a ver qué pasa, hasta dónde el motor baja. ¿Está? Bueno, ahí le doy una ajustada a todo y le vamos a dar una ajustada también a este de aquí. Bueno, entonces ahora voy a soltar el motor a ver qué pasa. Voy a dejar grabando, así lo vemos. Así vemos cuánto baja. Fíjense que como bajó la camioneta, el motor bajó realmente muy poquito. O sea, ahora quedó en la posición que tiene que estar. No sé si recuerdan antes cómo estaba, que estaba muy caído. Este motor estaba muy caído, por eso me hacía ruidos. Ahora luego voy a dar una vuelta y voy a probar. Bueno, ahora sí procedo a ajustar bien firme todo. Lo vamos a ajustar bien firme. Tampoco una barbaridad ni una locura, para no cortar ningún espárrago, ni tornillo, ni tuerca, ni romper ninguna tuerca. Yo luego, si consigo los torques, se los voy a colocar. Sí, lo vamos a ajustar bien porque es una pieza que sostiene el motor.
Está, yo ya les digo, lo saqué, no estaba muy apretado. Y el de acá, donde está el taco, lo vamos a ajustar, pero tampoco una barbaridad porque esto trabaja sino sobre la goma y lo podemos también dañar, ¿está? Ya con esto que lo ajustemos ya está. Bueno, y vamos a seguir armando. Vamos a colocar el puente. Yo ya limpié más o menos, después esto se limpiará cuando lavo la camioneta. Con número 13. Lo ajustan también bien y acuérdense de conectar la manguerita de vacío que viene de un recuperador de gases, algo que tiene en el lado ahí derecho de la puerta del acompañante, que suele hacer también, cuando el motor está frío, suele hacer ruido. Que la gente se asusta, dice por ahí que golpea el motor, y en realidad es solo ese detalle, esa pavada. Es como un recuperador de gases. Bueno, armamos todo bien acá, ajustamos, y ahora les muestro la manguerita de vacío cómo va. Bueno, todo ajustado, todo armado, creo que no me olvidé nada. Esto creo que pasaba por aquí abajo y por aquí. Y solo lo único que hacemos, a ver si me ven de ahí, creo que se ve, es solo empujar y estas trabas, solo al empujar, traban sola, ¿ves? Y volvemos a enganchar en esta grampa de acá. Bueno, ahí está armado todo como antes, ajustado todo, revisan bien todo. La van a probar, dan una vuelta antes de si quieren de ponerle el chapón, se fijan que no haga ruido, que quede todo perfecto. Y luego le colocan el chapón, eso no se los voy a indicar porque era realmente fácil. Gracias por seguirme en mi canal, espero se suscriban si les gustó, que me pongan me gusta y cualquier pregunta, duda, reparación que quieran hacer, me la preguntan, la colocan y yo cuando pueda hago un video cuando llegue el momento de hacer ese mantenimiento y esa reparación. Muchas gracias por seguirme en mi canal y hasta luego.